¿Cómo será ese nuevo gobierno de Pedro Sánchez y qué peso tendrán las alianzas políticas y la amnistía pactada con fuerzas independentistas? Le pregunté más temprano a Óscar Martínez Tapia, profesor de Ciencia Política del EA University en Madrid. Pensemos, Gabriela, que siempre que Pedro Sánchez ha estado en el gobierno, los expertos le hemos augurado una legislatura muy corta y siempre nos hemos equivocado, con lo cual parece que Pedro Sánchez se encuentra muy cómodo yendo contra pronóstico. A partir de ahí va, por supuesto, a depender de las amistades peligrosas que ha emprendido Pedro Sánchez durante este proceso de negociación de la legislatura. Recordemos que el gobierno que la derecha en España le gusta llamar Frankenstein, ¿no? Es un gobierno de muchos colores, es un gobierno que principalmente es un gobierno progresista, pero que actualmente tiene aproximadamente 6 partidos, 8 partidos, si contamos con, digamos, con los 2 dentro de la coalición. Esto es complicado, pero forma parte de todo el juego democrático parlamentario y a lo que los españoles nos tenemos que empezar a acostumbrar, que son a las coaliciones políticas. Luego tenemos en la parte conservadora, en la derecha del Congreso de los Diputados, tenemos al PP, al Partido Popular, que es el Partido Conservador moderado, digamos, como una línea republicana moderada, y luego tenemos a un partido Vox que ha conseguido 31 asientos, 31 escaños, que, bueno, tiene una fuerza limitada, pero sobre todo tiene una fuerza muy polarizadora en España. De las promesas hechas a los independentistas y el efecto que va a tener sobre la gobernabilidad de Pedro Sánchez, ¿qué me dices? Pero quizá en particular la figura de Carles Puigdemont. Bueno, aquí iríamos, digamos, a esta frase hecha que son las amistades peligrosas, ¿no? Las amistades peligrosas de Pedro Sánchez, que quizá podría ser una buena novela política. En cualquier caso, Carles Puigdemont es una figura muy problemática en España. Recordemos que él era presidente de la Generalitat, que es el gobierno catalán, en el año 2017, donde se convocó unilateralmente este referéndum de independencia, que fue ilegal, por tanto. Y luego también recordemos que unilateralmente declaró la independencia de Cataluña, y cuando todo esto no funcionó, pues se metió en el maletero de un coche hacia Bélgica y, bueno, pues supuso una situación un tanto dantesca para la Unión Europea y para España y para Bélgica en el siglo XXI. Yo creo, sinceramente, que Carles Puigdemont y el Pedro Sánchez, o los negociadores de Pedro Sánchez, han debido seguramente de firmar alguna cosa debajo de la mesa para un progresivo desplazamiento de Carles Puigdemont desde el centro de la figura política hacia los lados e incluso hacia una desaparición posiblemente no muy lejos, porque es un factor de inestabilidad muy, muy importante. Dentro de lo que se puede hacer, las prioridades, evidentemente formar gobierno, elegir miembros de un gabinete, y yo te preguntaría qué tan importante es a quien elija a Pedro Sánchez en ese gabinete, pero las prioridades dentro de esta legislatura y la posibilidad de avanzar en ellas para cerrar. Recordemos que yo creo que lo primero es siempre el dinero, ¿no? Necesitamos un presupuesto y necesitamos mandarle un presupuesto a Bruselas, porque el anterior que le hemos mandado pues no es el actual. Entonces, lo primero será el dinero, por supuesto, conformar un gobierno en el que la vicepresidenta seguirá siendo Yolanda Díaz como ministra de Trabajo. Parece que se manejan dentro de Sumar 5 ministerios que podrían ir a Cultura, Asuntos Sociales, todas estas cuestiones. Luego, llegar a Navidad e intentar comernos las uvas dentro de un ambiente un poco más conciliador, y a partir de enero yo creo que sí que se abre una legislatura que el propio Pedro Sánchez y la propia vicepresidenta primera Yolanda Díaz han catalogado como una legislatura social, una legislatura en la que hay asignaturas pendientes importantes como la transición ecológica y la transición energética hacia, digamos, la electrificación. Esto va a ser un aspecto muy importante. Y luego, pues, leyes del día a día y supongo que el desarrollo de los pactos. No nos olvidemos, Gabriela, que el desarrollo de los pactos seguramente tendrá que venir en forma de legislación. Recordemos que Pedro Sánchez ha prometido un nuevo estatuto de autonomía a la comunidad vasca, y esto se tiene que desarrollar
relativamente pronto. Acuérdate, Gabriela, que los Bien. gobiernos recién nombrados inicialmente son los momentos en los que ellos intentan pasar más legislación y la legislación más complicada. Con lo Lo, cual, vamos a ver lo que pasa a partir de enero. lo más breve que puedas, en el contexto más amplio, la Unión Europea, Europa, las alianzas que construirá Pedro Sánchez con líderes europeos. ¿Qué hay en relación con ello? Y, por supuesto, la polémica que generó la propia ley de amnistía en el contexto europeo. Sí, creo que el gobierno de Pedro Sánchez tiene buena reputación en Europa. De hecho, si perdía Pedro Sánchez las elecciones, ya se manejaba posiblemente una llegada de Pedro Sánchez a las instituciones comunitarias y se hablaba de incluso de que pudiera ser comisario o parlamentario europeo. Entonces, Europa es una proyección muy importante para los socialistas y bueno, yo creo que Pedro Sánchez, hay mucha gente en Europa que se alegra ahora mismo de que haya una continuidad dentro del gobierno de España, Bien. porque, en fin, los equilibrios entre la derecha y la izquierda en Europa no están especialmente equilibrados ahora mismo.